Bueno, lo que nos interesa ahora es encontrar el valor promedio de una función continua en un cierto intervalo dado. Normalmente, cuando tenemos una cantidad finita de puntos, lo que hacemos es tomar a la suma de esos valores y dividirlo por la cantidad. Entonces acá vamos a hacer de un modo parecido. Vamos a dividir el intervalo en n subintervalos iguales, por lo que delta x va a ser b menos a sobre n, o sea, la medida del intervalo dividido n. Vamos a tomar puntos arbitrarios en cada uno de los subintervalos, vamos a calcular la función en ellos, y vamos a hacer la suma y dividirlo por la cantidad, ¿sí? Y con eso podemos estimar el valor promedio de la función, ¿sí? Luego, ¿sí? Lo que hacemos es hacer esa cuenta, y lo que hacemos es, como siempre, hacemos tender esa cantidad a una cantidad cada vez mayor, y entonces la aproximación nos va a ir dando mejor. Entonces, el valor de ese límite nos va a dar el valor promedio. Es decir, la conclusión es que el valor promedio de una función continua en un intervalo cerrado es la integral de la función entre esos extremos de integración dividido la medida del intervalo, es decir, b menos a. ¿Sí? Vamos a verlo con un ejemplo. Supónganse que tengan que calcular el valor promedio de la función 1 más x cuadrado en el intervalo menos 1, 2. Bueno, la fórmula es 1 sobre b menos a, es la integral de la función con esos extremos del intervalo. Entonces, bueno, el valor de a sería menos 1, el de b sería 2, y nuestra función es 1 más x cuadrado. Entonces ahí nos queda planteado, queda 2 menos 1 sobre todo eso, y la integral. La integral la resuelven después, como siempre, con lo que ustedes ya saben de integral definida. Puede ser más complejo o más simple. En este caso sale por cálculo directo, pero podrían llegar a tener que hacer sustitución, partes o alguno de los métodos que ustedes conocen. Bueno, entonces al terminar de resolver esa cuenta nos da 2. Es decir, que en promedio los valores de y de esa función están a una altura de 2. Bueno, lo que después tenemos es el teorema de valor medio para las integrales, así como teníamos teoremas para funciones continuas, el de Bolzano y el de valor intermedio. Después tuvimos teoremas de derivadas, Rolle, Lagrange, Cauchy. Ahora vamos a tener teorema de valor medio para las integrales. De hecho, este teorema sale del teorema de Lagrange y dice que la hipótesis es que una función sea continua en el intervalo cerrado, ¿sí? Entonces, en ese caso va a existir un número real C que pertenezca al intervalo abierto a B y que verifique que la función en C es igual a toda esta cuenta. Fíjense que toda esa cuenta es lo mismo que el valor promedio. Eso es lo que estaríamos diciendo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? El mismo ejemplo que hicimos hace un ratito, ¿sí? Y lo que me pide es hallar, en caso de ser posible, el valor de C que verifique la existencia del teorema. Bueno, primero que nada, como todos los teoremas, hay que justificar por qué existe ese C. Y esta función es continua, por ser un polinomio, es continua en R, entonces es continua en menos 1, 2. Y después lo que planteamos es la función en C igual al valor promedio. El valor promedio en este caso ya lo habíamos calculado, nos daba 2. La función en C vale 1 más C al cuadrado igual a 2, lo igualamos y resolvemos la ecuación. Al resolver la ecuación, tenemos dos resultados, C igual a menos 1 o C igual a 1. Pero como el C que queríamos estaba en el intervalo abierto menos 1, 2, en este caso la única solución es C igual a 1. El teorema, recuerden, que me asegura la existencia de al menos 1. Podría haber sido que nos dé más soluciones, pero en este caso solo nos dio 1. Bueno, vamos a ver qué significa geométricamente el teorema de valor medio para las integrales. Bueno, esta cuenta 1 sobre b menos a, la integral de f de x, diferencial x es igual a f en c, nosotros podemos multiplicar todo por b menos a y obtener esta igualdad. En el miembro derecho, la integral entre a y b de la función, si mi función fuera positiva, sabíamos que eso nos daba el área de la función bajo la curva, o sea, nos estaría dando todo esto en celeste. Y si miran esto, f en c es la altura de la función en ese cierto C, y b menos a es la medida de la base de este rectángulo. Entonces lo que estamos diciendo es que en algún momento, en algún valor de la función, si trazamos ese rectángulo, el área va a ser la misma que el área de toda la función. Esa
Esa es la interpretación geométrica del teorema. Vamos a verlo como en el ejemplo anterior. Si dibujamos 1 más x cuadrado entre menos 1 y 2, fíjense, todo el área de esto sería equivalente al área de este rectángulo que tenemos acá.